And any person Y toda who persona comes to que Jesus viene a Cristo is es baptized, bautizado, is united es unido with con Jesus Cristo in his death. en su muerte. Therefore, Por lo tanto, Paul says, Pablo dice, you have been made free ustedes han sido hechos libres from sin. del pecado. You are not in sin. Ustedes no están en You pecado. are free from Ustedes sin. son libres del pecado. Sin El pecado is no longer ya no es más your su master. maestro. Romanos capítulo 8. Book of Romans chapter 8. El libro de Romanos capítulo 8. And we're going to start reading at verse 12. Y vamos a comenzar leyendo el verso 12. Chapter 8 of the book of Romans, Capítulo 8 del libro de Romanos. verse 8. I'm sorry, verse 12. So then, brethren, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amen. Amén. I want to speak to the church today. Yo quiero hablar a la iglesia hoy. Die to the flesh Muere a la carne and be filled with the Spirit. y sé lleno del Espíritu. Die to the flesh Muere a la carne and be filled with the Spirit. y sé lleno del Espíritu. Let's pray. Father, Padre, more than ever, más que nunca I need you right now. te necesito ahora. I cannot do this without you. No puedo hacer esto sin ti. And I ask you, Holy Spirit, Y yo te pido, Espíritu Santo, that you would fill us que tú nos llenes and anoint us y nos unja to give this word para dar esta palabra with your authority and power. con tu autoridad y poder. And I pray the hearts would be open Y yo oro que los corazones estén abiertos to receive para recibir what you've placed in my heart. lo que tú has puesto en mi corazón. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Today, Hoy I do not plan on bringing an expositional message, yo no planeé traer un mensaje expositor, which means going a verse by verse message. lo cual quiere decir y verso por verso. I feel to just speak from my heart Yo siento el hablar desde mi corazón, because there's something that I believe God is speaking to the church, porque hay algo que yo creo que Dios está hablando a la iglesia, something prophetic. algo profético. I've shared this with, I think, maybe 2 or 3 people, Yo compartí esto creo que con 2 o 3 personas. one of them being my wife. Una de ellas era mi esposa. But I want to share it with the church Pero quiero compartirlo con la iglesia, because I believe porque yo creo that it is a word of direction, que es una palabra de dirección, a word for our times, una palabra para nuestros tiempos, a word for this church. una palabra para esta iglesia. If you're here today, Si tú estás aquí hoy, then the message is for you. entonces el mensaje es para ti. And those who are part of this Y congregation, aquellos que son parte de esta congregación, this word is for College Avenue. esta palabra es para College Avenue. And I believe by extension, Y yo creo que por extendimiento, the church la iglesia in the nation of America, en la nación de América, this is something God wants to do. esto es algo que Dios quiere hacer. At the beginning of this month, Al comienzo de este mes, I had a meeting yo tuve una reunión with the officials of the church. con los oficiales de la iglesia. We meet every month Nosotros nos reunimos todos los meses to speak about
many things. para hablar acerca de muchas cosas. And on this occasion, Y en esta ocasión, I asked the officials yo le pedí a los oficiales to tell me que me dijeran a mí if during this week or that week si durante esa semana they had any words from God, ellos tuvieron alguna palabra de Dios, any dreams. algún sueño. And even in that meeting, Y aún en esa reunión, we began it with at least 10 to 15 minutes of Nosotros- speaking in tongues. nosotros comenzamos por lo menos con 10 o 15 minutos hablando en lengua. And I asked them if God gave them any message while we were praying in tongues. Y le pregunté si Dios le había dado algún mensaje mientras hablábamos en lengua. Every person started to say what they've been feeling from God. Cada persona comenzó a decir lo que estaba sintiendo de Dios. And that's something that I will bring up again soon. Y esto es algo que yo voy a traer otra vez de regreso. But today I want to bring up something specific Pero hoy en día quiero traer algo específico that was said that day. que fue dicho ese día. Edward Edward had a dream tuvo un sueño where by the end of the dream, donde al final del the sueño, interpretation la interpretación that we were able to receive que pudimos recibir was that God had assigned to the church, es de que Dios asignó asignó a la iglesia 3 months. 3 meses. And the first month Y el primer mes was going to be a month of repentance. iba a ser un mes de arrepentimiento. In the second month, En el segundo mes it wasn't so clear. no era tan claro. Yeah. And then in the third month, Y al tercer mes, the dream he received, el sueño que recibí, God was going to pour out his spirit Dios iba a derramar de su espíritu upon the church sobre la iglesia in a mighty way. en una manera poderosa. And so the first month, repentance. Entonces el primer mes arrepentimiento, Second month, we're not clear. el segundo mes no estamos claros, The third month, God would pour out his spirit. el tercer mes Dios derrama de su espíritu. 1 to 2 weeks later, Una o 2 semanas después, I was in prayer yo estaba en oración and I was asking the y Lord, le estaba pidiendo al Señor, God, we've been fasting Dios, hemos estado ayunando every day todos los días for a long time. por mucho tiempo. I don't know exactly what do you want us to do. No sé exactamente lo que tú quieres que hagamos. What is the purpose of this fasting? ¿Cuál es el propósito de este ayuno? I know with what purpose we started, Yo sé con qué propósito comenzamos, but we've gone on pero hemos seguido for a long time por mucho tiempo fasting every day. ayunando todos los días. Now I know not everyone here Ahora yo sé que no todos aquí has been faithful han sido to fieles fast every day al ayunar todos los días and to keep themselves y a mantenerse from secular things. de cosas seculares. But I have. Pero yo lo he hecho. I've been every single day Yo todos los días, since we started desde que comenzamos, without breaking it, sin romperlo, fasting. el And I ayunar. said, God, Y yo dije, Dios, I'm going to disappear. yo voy a desaparecer. You know, if I lose 100 pounds, that's okay. I need Si to. yo pierdo 100 libras, eso está bien porque lo necesito. But if you ask me to fast the rest of the year, Pero si tú me pides que yo ayune el resto del I don't know año, how that's going to happen. yo no sé cómo se va a So ayudar. I'm praying to God, Entonces le estoy and orando a I'm just Dios asking y le him, estoy pidiendo what is the purpose of this fast? cuál es el propósito de este ayuno. Because I think that many people are fasting, Porque yo creo que muchas personas están ayunando and now they're fasting for different reasons. y ahora están ayunando por diferentes We're razones. not focused No estamos enfocados on one purpose, en un propósito, on one en reason una razón why we are fasting. por el cual estamos ayunando. So why are we fasting? Entonces, ¿por qué ayunamos? And I actually waited Y yo en realidad esperé to see a ver that God would answer. que Dios respondiera. And before I started to talk again, Y antes de yo comenzar a hablar otra vez, I felt I received the word from the Lord. yo sentí que recibí la palabra del Señor. What is God trying to accomplish through this fast? ¿Qué está tratando Dios de cumplir a través de este ayuno? What is the purpose of this fast? ¿Cuál es el propósito de este ayuno? If you're fasting, Si tú estás and ayunando, if you're a member here, o si tú eres un miembro you aquí, should be, tú deberías you estarlo. need to listen. Debes escuchar. Why is God asking us to fast? ¿Por qué Dios nos está pidiendo que ayunemos? Why is He leading this church to fast? ¿Por qué está guiando a esta iglesia al ayunar? Why have we been fasting for so many days? ¿Por qué hemos estado ayunando por tantos días? And what He put in my heart Y lo que Él puso en mi was corazón one phrase: fue una frase. death to the flesh Muerte a la carne or to the self, o a sí mismo and
the filling of the Holy y Spirit. la llenura del Espíritu Santo. Death to the flesh, Muerte a la carne, death to self, muerte a sí mismo and being filled with the Holy y ser Spirit. lleno del Espíritu Santo. The reason La razón that God has us fasting que Dios nos tiene ayunando for as many days as we've been fasting, por tantos días que hemos estado which I'm ayunando, going to mention lo now, cual yo voy a mencionar is ahora, because He is trying to es accomplish porque Él está tratando de cumplir in us en nosotros that we would die de que nosotros muramos to our flesh a nuestra carne and y die morir to ourselves, a nosotros mismos and that we would be y filled que podamos ser llenos with the Holy con el Spirit. Espíritu Santo. The week after I got this word, La semana después que recibí esta palabra, the men in their small group los hombres en el grupo pequeño received a teaching from Justin. recibieron una enseñanza de Justin. And the teaching from Y Justin la enseñanza de Justin was about dying to self, era acerca de morir a sí mismo, dying to sin, morir al pecado and dying to this world. y morir a este mundo. Then this week, Entonces, esta semana I was in an appointment, yo estaba en una cita and as I was waiting to be y seen, mientras yo estaba esperando que me vieran, I started looking through my notes. yo comencé a mirar en mis notas. In my Bible, I have many papers En mi Biblia tengo muchas páginas with notes, con notas, things that God speaks to me, cosas que Dios me or habla things I need to o do. cosas que necesito And hacer. I start going over the notes. Y comencé a repasar la nota. This was this week, Esto fue esta semana. okay? I go over the notes. Yo repaso las notas. I had completely forgotten Yo me había olvidado completamente of what the officials had spoken of de lo que los oficiales habían hablado at the beginning of the month. al comienzo del mes. And I start reading my note Y yo comienzo a leer mis notas where it says about Edward's dream, donde habla acerca del sueño que tuve the first month, el primer mes, repentance. el arrepentimiento. Second month, Segundo mes, not no clear. estamos claros. Third month, Tercer mes, God will pour out His Dios Spirit. derramará de su espíritu. And I said, Y yo dije, hold on. espérate, How long have we been fasting? ¿por cuánto tiempo hemos estado ayunando? So I went to my phone Entonces yo fui a mi and I teléfono went to the calendar y yo fui al calendario and I saw y yo vi that we began fasting on June 18, que comenzamos a ayunar en junio 18, the day after Father's Day. el día después del Día de los Padres. Church, let me tell you something. Iglesia, déjame decirte algo. On Father's Day, El Día de los Padres, my wife and I had been talking mi esposa y yo estuvimos hablando that we were feeling que estábamos sintiendo that the church needed to get into a fast. que la iglesia debería entrar en un ayuno. And I was going to start the Y fast yo iba a comenzar el ayuno with all this church con toda la iglesia at the week after la semana después Father's Day, del Día de los the Padres. Sunday after El domingo Father's Day. después del Día de los Padres. But when I saw what God wanted to do Pero cuando yo vi lo que Dios quería hacer and the situation that I did not like y la situación que no me gustó in the spirit, en el espíritu, I said to the church, yo dije a la iglesia, we're fasting tomorrow. vamos a ayunar mañana. Well, we were going to do it next week. Lo íbamos a hacer la semana que We're viene. starting tomorrow. Vamos a comenzar If mañana. you are a member at this Si church, tú eres un miembro en esta iglesia, you are going to fast every day tú vas a ayunar todos los días until God says. hasta que Dios diga. How many remember that day? ¿Cuántos recuerdan ese día? I know it's not always a happy day to remember. Yo sé que no siempre es un día alegre de recordar. It was a beautiful program. Fue un programa Beautiful hermoso, service. un servicio hermoso. But God wanted to do something else. Pero Dios quería hacer otra cosa. And if He would have let me do what I was thinking to do, Y si Él me hubiese dejado hacer lo que yo estaba pensando hacer, what I'm going to tell you today lo que yo te voy a decir hoy would not be true. no sería cierto. So He had to allow Entonces Él tuvo que what permitir happened June 17, lo que pasó en junio 17, como Father's Day, el Día de los Padres, so that I would make the church para que yo hiciera que la iglesia fast June ayunara 18. el junio 18. We start our fast Comenzamos el ayuno every day, todos los días, June 18. junio 18. 1 month from June 18 is what? Un mes de junio 18 es qué? July 18. Julio 18. 1 month from July 18 is what? Un mes después de julio 18 es qué? August 18. Agosto 18. 1 month from August 18 is what? Un mes de agosto 18 es qué? September 18. Septiembre 18. Look at this. Miren esto. At the beginning of the year, Al comienzo del año, God put in my heart Dios puso en mi corazón that we needed to que celebrate necesitábamos celebrar the biblical feasts. las fiestas bíblicas.
In May and April, En mayo y abril we celebrated celebramos the first 4 feasts las primeras 4 fiestas of the Bible. de la Biblia. We celebrated Passover, Celebramos la Pascua, unleavened bread, los panes sin levadura, first fruits, los primeros frutos and then Pentecost. y después el Pentecostés. There's 3 more Hay 3 feasts fiestas más that are coming up que vienen. in you know what month? ¿Tú sabes en qué mes? The month of September. En el mes de septiembre. Look at this. Miren esto. I look at the Yo calendar miro al calendario after I look at the notes después que yo miro a las and notas see his dream y interpretation. veo la interpretación de sus I sueños. said 3 months. Yo dije 3 meses. 3 months from when we started 3 fasting meses después que comenzamos a ayunar. is September En 18. septiembre 18. September 9 Septiembre 9 of this month de este mes is the Feast of Trumpets. es la fiesta de las trompetas. That's next Sunday. Es el próximo domingo. And next Sunday I'll talk about what it means to the church. Y el próximo domingo voy a hablar acerca de qué significa para la iglesia. September 18 Septiembre 18 is Tuesday, es martes. and that is the Day of Atonement, Y ese es el día de expiación. expiación. September 23rd Septiembre 23 is the Feast of Tabernacles. es la fiesta de tabernáculos. To give a general summary, Para dar un resumen general, the Jews would celebrate the Feast of Trumpets, los judíos celebraban la fiesta de la trompeta, where they had to sound 7 trumpets donde tenían que sonar 7 trompetas to announce para anunciar that on the Day of de Atonement, que en el día de expiación the high el priest sumo sacerdote was going to enter iba a entrar into the Holy of en Holies el lugar santo de los santos to present a para sacrifice presentar un sacrificio and an y offering una ofrenda at the mercy seat. a la silla de misericordia. And if God accepted the Y offering, si Dios acepta la ofrenda and God accepted the y Dios sacrifice, acepta el sacrificio and God accepted the y blood, Dios acepta la sangre, then the sins of Israel entonces el pecado de Israel for a whole year por todo un año would be covered iba a ser cubierto and forgiven. y perdonado. The next feast after the Day of Atonement La próxima fiesta después del día de expiación is the Feast of Tabernacles. es la fiesta de tabernáculos. That feast Esa fiesta is for the people of Israel to remember es para el pueblo de Israel que se recuerde that when they came out of de Egypt que cuando salieron de Egipto and were in the y wilderness, estaban en el desierto, the Spirit of el God Espíritu de Dios came to dwell vino a morar with the people con el pueblo who lived in booths. que vivió en tiendas. And God himself Y Dios mismo dwelt in the tabernacle moraba en el tabernáculo in the midst of all the people. en medio de todo el pueblo. Ready for the connection? ¿Están listos para la conexión? The Feast of Trumpets. La fiesta de la trompeta. The Jewish people were saying, El pueblo de los judíos estaban diciendo, it's an alarm. es una The alerta. Day of Atonement is El coming. día de expiación se The acerca. people need to consecrate El pueblo themselves. necesita We consagrarse. need to repent of our sins. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. We need to forgive. Necesitamos perdonar. We need to get right with our neighbor. Necesitamos arreglarnos con nuestro 2 prójimo. weeks ago, Dos semanas antes, I spoke about loving God. yo hablé acerca de amar a Dios. Last week, La semana pasada, Justin spoke about loving your neighbor. Justin habló acerca de amar a tu prójimo. So they were supposed to repent of sins, Entonces, estaban supuestos a arrepentirse de su pecado, forgive those who did wrong against them, perdonar a aquellos que le hicieron mal and to make things right. y hacer las cosas bien. Between the Feast of Trumpets Entre la fiesta de la trompeta and the Day of y Atonement. el día de expiación. If the people consecrated Si el pueblo themselves se consagraba and the high priest consecrated y el himself, sumo sacerdote se consagraba he también, would offer the blood él ofrecía la sangre that would cover the sins, que iba a cubrir los pecados. and then in a few days, a week later, Y después, una semana después, they would celebrate ellos celebraban that God que Dios came down descendió and dwelt among the y people. moró entre el pueblo. This is what I was able to interpret. Esto fue lo que yo pude interpretar. We started our fast Comenzamos nuestro ayuno June 18. junio 18. And I'm going to tell you Y this. yo te voy a decir esto. I am not saying Yo no estoy diciendo that God told me. que Dios me dijo. I'm just using spiritual wisdom Yo solamente estoy usando sabiduría to espiritual look at the providence of God, para mirar la providencia de Dios. to look how God has guided everything. Para mirar cómo Dios ha guiado todo. And I am making a prediction Y yo estoy haciendo una predicción that I believe de que is yo going to creo come from God. que va a venir de Dios. Now, if it doesn't happen, Ahora, si no sucede,
I didn't say God said. Yo no dije que Dios dijo. So it's not a false prophecy. Entonces no es una profecía This is falsa. an interpretation Esto es una of interpretación what I see de lo happening. que yo veo suceder. June 18, Junio 18, we have to fast nosotros teníamos que ayunar. because 3 months later, Porque 3 meses después, we would still be fasting aún estaríamos ayunando. and we would be preparing Y vamos ourselves a estar preparándonos to meet with para God encontrarlo con Dios, on the day en el día that we're supposed to present an que offering. estábamos supuestos a presentar una ofrenda. And if God accepts that Y si offering, Dios acepta esa ofrenda, God will come down Dios va a descender to dwell among his people. para morar entre su pueblo. Which means Lo cual significa, if the church consecrates itself si la iglesia se consagra a sí misma from the heart desde el corazón and does this y fast hace este ayuno from the heart desde el corazón in en obedience, obediencia, on September en 18, septiembre 18 we're going to give in this vamos fast. a entregar este ayuno. And if God has accepted Y it, si Dios lo ha aceptado, if this si fasting este ayuno is without blemish or wrinkle, es sin mancha y arruga, then God will come down entonces Dios va a descender and pour out his y va a spirit derramar su and espíritu dwell among College y va a Avenue. morar entre la iglesia, entre esta iglesia. That's right. I don't know how many received that the way I did. Yo no sé cuántos reciben esto de la manera en que yo lo recibí. But if this is God's guidance, Pero si esta es la guianza de Dios, we're going to see vamos a ver an outpouring un derramamiento of the Spirit of del God. Espíritu de Dios. And it possibly can Y be posiblemente puede que sea in the way that we have been en praying la manera que hemos estado orando for so long por tanto tiempo, for God to send revival que Dios envía and avivamiento pour out his y Spirit derrame de su that Espíritu, we might dwell que nosotros moremos with the presence of con la God presencia de Dios in the midst of the people. en medio del pueblo. But something about the sacrifice Pero algo acerca del sacrificio that the high priest would offer que el sumo sacerdote ofrecía is that the people of Israel es de que el pueblo de Israel had to consecrate themselves also. tenía también que consagrarse a sí mismo. Those who rejected Aquellos que the rechazaron blood la sangre and the y el sacrifice sacrificio would not be accepted. no eran aceptados. Those of you Aquellos de ustedes who have not been que fasting no han estado ayunando or have not taken it to heart o no lo han tomado de or have corazón contaminated o it, lo han contaminado, I'm going to tell you, get right. yo te voy a decir, arréglate Get right and Arréglate. start y fasting. comienza a ayunar. Because this offering Porque esta ofrenda will not cover no you te va a cubrir if your heart is not in it. si tu corazón no está dentro. God has been telling the church Yo le he estado diciendo a la iglesia that he's going to pour out his que va a spirit, derramar de su that there's espíritu, going to be a move of the que va a spirit, haber un movimiento del and espíritu, those who want to be a part of y it aquellos que quieren ser are parte going to de flow with it, van a fluir con and those eso, who don't want to y be a aquellos part que of no it quieren ser parte will de eso not flow with no it. van a fluir And con God eso. already spoke to my Y heart ya Dios me habló al and spoke corazón to some people here y le habló a alguna persona that aquí once God starts, de que una vez que Dios comience, we are not going back for you. no vamos a regresar If por you ti. get left behind Si a ti te dejan in atrás what God is going to en lo do, que Dios va a hacer, we're not stopping nosotros no nos vamos so a that parar you can catch para up. que tú puedas If you don't arreglarte. work now, Si tú no obras if you ahora, don't get right si now, tú no te arreglas ahora, you're letting left behind. tú vas a ser dejado atrás. You're getting left behind. Tú vas a ser dejado I atrás. will not baby you. Yo no te voy a tratar como un bebé. There are grown people Hay here. personas maduras aquí. You should know Tú Jesus. deberías conocer a You Jesús. should have a relationship Tú with deberías Jesus. tener una relación con And the Jesús. church is not going to stop Y la iglesia no se va a parar so that you can catch up. para que tú puedas venir. Now, if you don't want what God is going to do, Ahora, si tú no quieres lo que Dios va a hacer, then it's okay. entonces está bien. But let me tell Pero you, déjame decirte, in the midst of God's presence, en medio de la presencia de Dios, when His glory comes, cuando su gloria desciende, His judgments su juicio are stricter son más estrictos and more stronger. y más fuertes. So if you choose to live in sin, Entonces, si tú eliges el vivir en pecado, the glory of la God gloria de Dios demanda demanda holiness santidad from His people. de su pueblo. That is the reason why Esa es la razón por la I cual started off with the title, yo comencé con el título, Die to the Flesh Muere a la carne and Be Filled with the y sé Spirit. lleno del Espíritu. Because the time is coming Porque el tiempo viene where we need to be dead donde necesitamos estar to muertos the flesh. a la carne. We need to be dead Necesitamos estar to muertos to ourselves. a nosotros mismos. Because God is going to fill us with the Holy Porque Spirit. Dios lo va a llenar del Espíritu And Santo. He wants us to begin to Y desire Él quiere que comencemos a desear to be filled with His el ser Spirit. lleno de su Espíritu.
There's a prophetic word in my heart right Hay now. una palabra profética en su corazón Can ahora. I tell you this? Puedo decirte esto, Church. iglesia. Sarakatani soro. I'm going to say a few words and then I'm going to close. Yo voy a decir unas palabras y después voy a cerrar. Because I don't believe that I'm supposed to preach Porque yo no long. creo que estoy supuesto a predicar. But I want to tell you something. Pero yo quiero decirte algo. God has called us Dios nos ha llamado to carry the torch a cargar la antorcha of revival de avivamiento and the fire of His y Spirit. el fuego de su espíritu. And His call on this church Y su llamado a esta iglesia demands a sacrifice. demanda un sacrificio. There is a price. Hay un precio, There is a cost hay una causa to the move para moverse in what God is going to do. en lo que Dios va a hacer. And the glory Y la gloria He's going to pour out que Él va a on derramar His church. en su iglesia. And the cost Y la causa of fire del fuego is the es el sacrifice sacrificio of the flesh. de la carne. Church, Iglesia, God is calling us Dios nos está to llamando die to the flesh. a morir a la carne. Die to yourself. Muere a ti mismo. Die to your sins. Muere a tu pecado. I was looking through the book of Romans. Yo estaba mirando el libro de The Romanos. same day that I was having this El revelation mismo día que estaba teniendo esta revelación of all these connections. de todas estas conexiones. I was looking through the book of Romans. Yo estaba mirando el libro de Romanos. And do you know what the book of Romans says? ¿Y tú sabes lo que dice el libro de Romanos? If you look at chapter 6, Si tú miras el capítulo 6, chapter 7, el capítulo and 7 chapter y 8, el capítulo 8, Paul has the same message Pablo tiene el mismo that mensaje God gave to me. que Dios me dio a mí. Die, you're dead to the flesh Tú mueres a la carne and be led by the y Spirit. tú eres guiado por el Espíritu. In Romans En 6, Romanos capítulo 6, hear this. escucha esto. In verse 2, En el verso 2, he says that believers have died to sin. él dice que los creyentes han muerto a la carne y al pecado. In verse En 3, el verso 3, it says we have been baptized dice que hemos sido bautizados into the death of Christ. en la muerte de Cristo. In verse 4, En el verso 4, it says we have been buried dice que hemos sido enterrados with con Christ. Cristo. And we are Y baptized somos bautizados through his death. a través de su muerte. Verse 5, Verso 5, we have been united with him hemos sido unidos con Él in the likeness of his death. en la semejanza de su muerte. Verse 6, Verso 6, our old self nuestro viejo yo was crucified fue crucificado with him. con Él. Verse 7, Verso 7, he who has died aquel que ha muerto is freed from sin. está libre del pecado. Verse 8, Verso 8, we have died with nosotros Christ. hemos muerto con Cristo. Verse 11, Verso 11, consider yourselves considérese a sí mismo to be dead to sin. el ser muerto al pecado. Verse 12, Verso 12, do not let sin no dejen que el pecado reign. reine. Verse 14, Verso 14, sin shall not be your master. el pecado no puede ser su maestro. Verse 17, Verso 17, you were ustedes eran slaves of sin. esclavos del pecado. Verse 18, Verso 18, we have been freed from sin. hemos sido libertados del pecado. Verse 20, Verso 20, you were slaves of sin. ustedes eran esclavos del pecado. Verse 22, Verso 22, you have been freed from ustedes han sin. sido libertados del pecado. Verse 23, Verso the 23, wages of sin is death, la paga del pecado es muerte. but the free gift of God Pero el regalo de Dios is eternal life in Christ es vida Jesus, eterna en Cristo Jesús, our Lord. nuestro Señor. Do you know what God said to, who started ministering to my heart? Tú notas y sabes lo que Dios estaba And hablando this en mi is something corazón. I've been talking a lot with Justin. Y esto es algo que yo he estado hablando mucho con Justin. You do not have to sin. Tú no tienes que pecar. I don't have to sin. Yo no tengo que pecar. We don't have to sin. Nosotros no tenemos que pecar. We don't have to live in sin. Nosotros no tenemos que vivir en We pecado. don't have to sin. Nosotros no tenemos que pecar. We don't have to sin today. No tenemos que pecar hoy. We don't have to sin No tomorrow. tenemos que pecar mañana. And we don't have to sin this Y week. no tenemos que pecar esta semana. Why? ¿Por qué? Because when we were in the world, Porque cuando estábamos en el mundo, we were slaves of sin. nosotros éramos esclavos del pecado. Which means Lo cual quiere decir, sin el pecado Had dominion over tenía us. dominio sobre It nosotros. forced us. Nos forzaba. It made us. Nos hacía.
It obligated nos us. obligaba It tempted us y nos tentaba to sin. a pecar. And we were Y slaves. nosotros éramos esclavos. And we Y did nosotros hacíamos what sin told us to lo que el do. pecado nos decía que hiciéramos. But when we said yes to Jesus, Pero cuando le dijimos que sí a Jesús and when we got y cuando baptized, fuimos bautizados, we got baptized nosotros fuimos bautizados into his death. en su muerte. And so Paul says, Entonces Pablo dice, I have been yo he crucified sido crucificado together with Christ. juntamente con Cristo. And any person Y toda who persona comes to que Jesus viene a Cristo is es baptized, bautizado, is united es unido with con Jesus Cristo in his death. en su muerte. Therefore, Por lo tanto, Paul says, Pablo dice, you have been made free ustedes han sido hechos libres from sin. del pecado. You are not in sin. Ustedes no están en You pecado. are free from Ustedes sin. son libres del pecado. Sin El pecado is no longer ya no es más your su master. maestro. You do not have to sin. Tú no tienes que pecar. We do not have to sin. Nosotros no tenemos que pecar. You have been set free from sin. Ustedes han sido hechos libres del pecado. We are no longer slaves of Ya sin. no somos esclavos del pecado. Now we are slaves Ahora somos esclavos of righteousness. de la justicia. Before Christ, Antes de Cristo we were forced éramos to forzados serve sin. a servirle al But pecado. now in Christ, Pero ahora en Cristo, our bodies, nuestro the cuerpo, members los of miembros this de body este cuerpo have been han surrendered sido to rendidos a Jesus Cristo to serve para righteousness. servir la justicia. That is why Paul Por eso says, es que Pablo dice, offer your bodies ofrece tu cuerpo as living como un sacrifices. sacrificio vivo. Romans 6 says, Romanos capítulo 6 dice, since you have died to sin, porque han muerto al pecado, do not offer your members no ofrezcan sus miembros as instruments como instrumentos to sin. al pecado. In other words, En otras palabras, you're dead to sin. tú estás muerto al pecado. You gave up sin. Ya tú diste el You pecado. gave up wanting to Ya tú sin. entregaste el querer pecar. You gave up the Ya lifestyle tú entregaste el estilo de vida of practicing de sin. practicar el pecado. So don't give your body Ahora no entregues tu cuerpo to sin. al pecado. Live for Jesus. Vive para Jesús. What he's saying Lo que él is, está diciendo es, you have free tú will. tienes una libertad propia. You have the choice Tú tienes la decisión to serve sin de servirle al or pecado serve o de God. servirle a You Dios. have the Tú ability tienes la habilidad to give in to sin de entregarte al and pecado live in the y flesh, vivir en la carne or o to serve el God servirle a with Dios all your con heart, todo tu with corazón, all your con mind, toda tu mente, with all your con soul, toda tu and alma with all your y con toda strength. tu fuerza. In the believer, En el creyente, sin el pecado is a choice. es una It's decisión, not an no es obligation. una obligación. Come on. You've been set free from Tú sin. has sido hecho libre I del don't know pecado. who needs to hear No this. sé quién necesita I escuchar needed esto. to hear Yo it. necesitaba You escuchar don't esto. have to sin. Tú no tienes que pecar. You are not under sin. Tú no estás bajo el You have pecado. died to sin. Tú has muerto al You pecado. have been united Tú has sido unido with Jesus, con Cristo. and you died to Y the tú world moriste al mundo the day you said yes to el día Him. que le dijiste sí a Él. I just can't stop sinning. No puedo parar de pecar. Yes, you can. Si tú puedes. Does that mean you will never sin? ¿Eso quiere decir que tú nunca vas a pecar? No, No, because you have free will. porque tú tienes voluntad propia. I'm saying that if you do sin, Estoy diciendo que si tú It's sí because pecas, you chose to es sin. porque tú eliges el and pecado not because you were a slave y to no it. porque tú eres esclavo de Matter él. of fact, Paul says De hecho, Pablo dice, you are a slave tú eres un esclavo to whoever you give a yourself quien sea que tú te entregues to obey, para obedecer. whether a slave to sin Seas que tú te entregues de esclavo al pecado or a slave to o que tú te righteousness. entregues de esclavo a la justicia. Can I tell you something God was ministering to my heart? ¿Puedo decirte algo que Dios estaba ministrando en mi corazón? Why does God want us to die ¿Por qué Dios quiere que nosotros muramos to the flesh a la carne and to ourself? y a nosotros mismos? Because the self Porque el yo and the y flesh la carne is hostile es hostil to God a Dios and to God's commands y a los mandatos de and to the Dios Spirit of y al God. Espíritu de Dios. Yourself, Tú mismo, your tus desires deseos are contrary son contrarios to the desires a los deseos of the Holy Spirit. Espíritu Santo. And so God wants us Entonces Dios quiere que nosotros to die moramos to self. a nosotros That mismos we don't y live nosotros no vivimos for ourselves. para nosotros That, mismos. that it would not be my will, No sería mi voluntad, but your pero will tu be voluntad done. sea hecha. not my will, No mi voluntad, but your will pero be tu done. voluntad sea hecha. Your will be Tu done. voluntad sea hecha. God is seeking for people. Dios está He's buscando- looking for dead, Él está buscando por cristianos muertos, dead to the flesh, muertos a la carne, but alive to God. pero vivo en Dios.
dead to the flesh, muerto a la carne, a Christian who's dead, un cristiano que está muerto, if temptation comes, si la tentación viene, will not fall in no temptation va a caer en tentación because he's dead. porque él está muerto. A Christian who's died to self, Un cristiano que se muere a sí when the mismo, desire to do something selfish comes in, cuando el deseo de hacer algo egoísta llega, he won't do it él no lo hace because self died. porque el yo ya se murió. God wants our flesh to die Dios quiere que nuestra carne and muera self to y die, que el yo muera. because if he tells you, Porque si él te dice, go speak to the person across the ve, street háblale a la persona al cruzar la calle and pray for them to be healed, y ora para que ellos and sean lead them sanos to Jesus, y guíalo a Jesús. if your self is still alive, Si el yo tuyo está vivo, I'm not doing that. yo no voy a hacer eso. I'm too scared to do Yo that. tengo mucho miedo para hacer I eso. don't have the ability Yo to no do tengo la that. habilidad para I hacer don't know eso. what's going to Yo happen. no sé qué va a I pasar. don't know how they're going to Yo no sé react. cómo van a reaccionar. But a Christian who's dead Pero un cristiano que está muerto to the flesh a la carne and to self y a sí mismo will do it lo hace. because he's dead to self. Porque está He muerto a sí cannot mismo. do what he Él no wants. puede hacer lo que él He quiere. can only Él do solamente puede what hacer the Spirit of lo God que el wants. Espíritu de Dios So quiere. God is looking for Entonces Dios people está buscando por personas who are going to be led by the que van a ser Spirit, guiados por el Espíritu. because the move that God is going to bring, Porque el movimiento que Dios va a traer, he needs vessels él necesita vasos to move que sean movidos where he wants to take donde them él quiere llevarlo and to do y que hagan what he wants them to do lo que él quiere que ellos and to hagan say y decir what he wants them to lo que él say. quiere que ellos And digan. as long as you and I Y are siempre y alive, cuando tú y yo estemos vivos, we'll get in the way nos vamos a poner en medio of what God is de trying lo to que do. Dios quiere hacer. We'll mess it up. Vamos a dañarlo. We'll mess it Lo up. vamos a dañar. Church, Iglesia, many people look at Romans 7. muchas personas miran a Romanos capítulo 7. I used to also, Yo también lo and I hacía. taught it this Y way yo lo enseñé de esta until manera. God has been teaching me. Hasta que Dios me ha estado enseñando. And we see that Paul speaks about being a slave to sin Y nosotros vemos que Pablo habla acerca de ser esclavo del in pecado. present tense. En el tiempo presente. But when I understood Pero lo que yo entendí that even though he's speaking in present es de tense, que aunque él está hablando de un tiempo it presente, didn't mean that in the present no quiso decir que en el presente he was literally living in él sin estaba literalmente viviendo por el or pecado a slave to o sin. era un esclavo del Because pecado. why did he spend a whole chapter ¿Por qué pasaría él todo un in capítulo chapter en 6 el capítulo 6 telling us you've been freed from sin, diciéndonos que tú eres libre del you've pecado, died to de que sin, tú moriste al pecado, you're dead, de que tú estás your muerto, old self is de que tu crucified, viejo yo ha sido to crucificado, then tell us in chapter para 7 después decirlo en el capítulo of the 7 book of Romans, del libro de Romanos, I'm a slave to sin. yo soy un esclavo del pecado. He's using figurative language Él está usando un lenguaje figurativo to tell you para of decirte his story de su historia before he came to Jesus. antes de él venir a Jesús. And that's why, Y por eso es go que, with me, Romans ve chapter conmigo, 7. Romanos capítulo 7. Look at Romans 7. Mira Romanos capítulo 7. Let's read some Bible. Vamos a leer un poco de Biblia. I'm almost done. I'm almost done. Ya casi estoy terminando. Romans 7 verse 24 says, Romanos 7, capítulo 7, verso 24. Wretched dice, man that I am, who will set me free from the body of this death? Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? So he's saying, before Jesus, Entonces él dice, antes de Jesús, man, I used to feel él condemned. dice, yo me sentía condenado. I used to feel, guilty. Yo me sentía I culpable. couldn't do what I wanted to do. Yo no podía hacer lo que quería hacer. The things I didn't want to do, La cosa que yo no quería hacer, those were the things that I did. esa era la cosa que yo hacía. Who is going to set me free ¿Quién me va a libertar from this body de este cuerpo that is leading me to que me death? está llevando a la muerte? In verse Y 25, en el verso 25, he does a shout of triumph. él hace un grito de He júbilo. does a shout of victory. Él hace un grito de And he victoria. says, thanks be to God through Jesus Christ our Y Lord. él dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo. And then he says, so then on the one hand, I myself with my mind, Entonces él dice, yo mismo en la mente I'm serving the law of God, sirvo a la ley de Dios, but on the other, with my flesh, the law of sin. pero en el otro lado, en mi mente, a la ley del pecado. So En la he's carne. saying, before Entonces él Jesus, está diciendo, antes de Jesús, my flesh mi carne served sin, servía al pecado, but my mind pero mi mente served the law. sirve a la ley. But then he says, Y después él dice, in chapter 8, en el capítulo 8,
Look at chapter 8, verse 1. Miren el capítulo 8, verso 1. Therefore, there Ahora- is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Look at verse 2. Mira el verso 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. In other words, En otras palabras, before Jesus, antes de Jesús there was a principle, había un principio, there was a law había una ley that he calls the law of sin and de que death. él le llama la ley de muerte y pecado. He's talking about slavery to Él sin. está hablando acerca de la esclavitud al pecado. And the wages of sin is death. Y la paga del pecado es muerte. So those who sin Entonces aquellos que pecaban die. morían. But he says Pero él dice that through the Spirit of life de que a través del Espíritu de vida in Christ, en Cristo we have been set free hemos sido hechos libres from the law de la ley, of sin de la muerte and death. y del pecado. So then he goes into a whole chapter Entonces él pasa todo un capítulo where he tells you donde él te dice that if you really have the Spirit of de God, que si en realidad tú tienes el Espíritu de Dios, then you are free entonces tú eres libre from sin del pecado and you can live for y tú God. puedes vivir para Dios. Look at verse 12 Mira el verso 12 where we started before. donde comenzamos. So then, brethren, we are under obligation not to the flesh to live according to the flesh. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. For if you are living according to the flesh, you must die. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. For all who are being led by the Spirit of God, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, these are the sons of God. estos son los hijos de Dios. In other words, En otras palabras, the true Spirit of God, El or verdadero- the true children of God, los verdaderos hijos de Dios are those who are led by the Spirit of son God. aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. And if the Spirit of God leads Y si el you, Espíritu de Dios te guía, He will never lead you into Él sin. nunca te va a guiar a pecar. So a person who lives Entonces una persona que vive in a lifestyle of en un sin estilo de vida de is a pecado slave to es sin esclavo del and does pecado not have the y Spirit of no God tiene el Espíritu de inside of Dios them. dentro de ellos. But if you have the Spirit of Pero God, si tú tienes el He Espíritu de will Dios, guide you Él te va a guiar into living like a son of a God, vivir como un hijo de Dios, which is free lo cual es libre from the law of de la sin. ley del pecado and death. y de la muerte. So how does that happen? Entonces, ¿cómo sucede eso? Where is the transition ¿Dónde está la transición of how we get from being sinners de cómo pasamos de ser who pecadores practice sin, que practicamos el pecado, but now believers pero ahora creyentes who've been set free from que sin? hemos sido hechos libres del pecado? Why are we still sinning? Porque aún estamos pecando. Because Romans chapter 12, Porque Romanos capítulo 12, verse 2 verso 2 says, dice: do not be conformed to the pattern of this no world, se conforme a los patrones de este siglo, but renew your mind. pero renueven su mente. You got accustomed. Tú tienes una costumbre. We got Nosotros accustomed tenemos una costumbre of living a life of sin. de vivir una vida de pecado. All we knew was sin. Todo lo que conocíamos era pecado. So God now has us in a process Entonces Dios ahora nos tiene en un proceso of renewing the way we think. de renovar de la manera en que Because pensamos. when we begin to think Porque cuando comenzamos a pensar the way that God tells de us la to manera en think, que Dios nos dice que pensemos, then we begin to live entonces comenzamos a vivir the way God wants us to de la live. manera en que Dios quiere que vivamos. So we need to work here Entonces debemos obrar at aquí renewing our y mind renovar nuestra mente and not giving our y bodies no anymore entregar nuestro cuerpo to más sin. al pecado. I'm not saying I'm perfect. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, I'm not saying that I haven't sinned no estoy diciendo que no he and that pecado I won't y sin. de que no pecaré, But what I am saying pero lo que estoy diciendo is that I'm free from es de sin. que yo soy libre del I pecado. don't have to do it Yo no tengo que if hacerlo I don't choose to si do it. yo no And quiero neither do hacerlo, you y ni tú tampoco if you have the Spirit of si tú God. tienes el Espíritu de And so Dios. God is calling the church Entonces Dios está llamando a la iglesia to a time of a un fasting tiempo de ayuno so that we can crucify para que podamos and crucificar we can y kill podamos matar the old el man viejo yo that it keeps bringing his head up que sigue levantando su cabeza to see if we'll let him out the box. para ver si nosotros lo dejamos salir de la caja, But we got to keep him there. pero tenemos que mantenerlo You ever ahí. played those games ¿Alguna vez in the tú has jugado? arcade where those little weasels come out and you have to use a hammer? Oh, sí, sí, sí. El juego donde salen los conejitos, tiene que darle con un martillo por la Huh? cabeza. Woo! Anytime sin comes up, Cada vez que sube el pecado, oh, lust after her. codíciala No, No. in the name of en el Jesus. nombre de Cristo. Curse at that person Maldice a esa persona because they treated you that way. porque te trataron así. No, No,
In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. I'm free from sin. Yo soy libre del I'm pecado. free from anger. Yo soy libre del I'm enojo. free from lust. Yo soy libre de la I'm lascivia. free from sin. Yo soy libre del pecado. I'm free from gluttony. Yo soy libre de la I'm free from glotonería. laziness. Yo soy libre de la I'm vagancia. free from whatever Yo is soy libre de lo bothering que me. sea. I'm free from envy. Yo soy libre de la envidia. I'm free from Yo jealousy. soy libre del Del celos. I'm free from gossiping. Yo soy libre del chismear. I'm free from judging. Yo soy libre de I'm juzgar. free from Yo soy condemnation. libre de la condenación. I'm free from sin. Yo soy libre del pecado. I can tell the people who got excited about this message Yo puedo decir y puedo contar a las are personas the que están people emocionadas. Son el who want to pueblo live for Jesus, que quieren vivir para who Cristo, hate sin, que odian el and they're pecado, tired of y sin, están and cansados they del want to pecado, live y righteous quieren vivir justo, because they know porque ellos saben that what I'm saying que lo que estoy diciendo, is from here. es de And aquí. this should be good y news esto to you. debería ser buena noticia That para if ti, you are a de believer, que si tú eres un you creyente, don't have to give tú in no to tienes que sin. entregarte al pecado. God wants to kill your flesh. Dios quiere matar tu carne. He wants you to kill your Él flesh. quiere que tú mates tu carne. He wants the church to be dead to flesh, Él quiere que la iglesia muera la carne, dead to sin. muerte al pecado. If we sin, Si nosotros pecamos, my dear children, mis queridos I hijos, write to you yo le escribo so that you will not sin. para que ustedes no pequen. But if anyone does sin, Pero si alguien peca, we have an advocate with the tenemos un Father. abogado con el Padre. And if anyone confesses his Y si sin, alguien confiesa su pecado, he is faithful and just to forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros and to pecados cleanse us of all y para limpiarnos de unrighteousness. toda injusticia. In other words, En otras palabras, the word of God was written to us la palabra de Dios fue escrita para so nosotros, that we would not sin para que nosotros no and that pequemos we would live in y que righteousness. vivamos en justicia. But if we get to sin Pero si sí llegamos a pecar, because we chose it, porque le elegimos, if we confess and repent, si lo confesamos y nos arrepentimos, God will clean us. Dios nos va a limpiar. And our job Y nuestro trabajo is to continue es el continuar, to present our el bodies presentar nuestro cuerpo to God, a Dios, to righteousness, a justicia, renewing the mind. renovando la mente. I don't have to Yo do no that. tengo que hacer I eso. don't have to Yo do no that. tengo que hacer I don't eso. have to act that way. Yo no tengo que actuar así. Why am I acting like ¿Por qué this? estoy actuando así? Let me renew that area in my Déjame life renovar esa área de mi vida so that I can live. para que pueda vivir. It is for freedom Es para libertad that Christ has set us que free. Cristo no ha hecho libre. Galatians chapter 5 verse Galata 1. capítulo 5 verso 1. Do not submit yourselves to a yoke No of se slavery sometan a un yugo de esclavitud that brings you as a slave to fear. que lo traen a esclavo al miedo. It is for freedom. Es para that libertad Christ que has set us Cristo free. nos ha hecho libre. Justin, I'm done. Are you a Christian? ¿Eres tú un cristiano? Then you're free from sin. Entonces tú eres libre del pecado. You died to sin. Tú moriste al pecado. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la But Biblia. now Paul says, Pero ahora Pablo dice, consider yourselves dead to considérense sin. a sí mismo muerto al pecado. So you have to think Entonces tú tienes and que believe, pensar y creer. wait, I'm dead to this. Espérate, yo estoy muerto a I esto. don't have to Yo do no it. tengo que hacer esto. So whatever's making me want to do it, Entonces lo que sea que me está haciendo hacer esto, I need to attack that area. necesito atacar esa área. I need to renew my mind Necesito renovar mi in mente that area. en esa área. I need to give myself Necesito entregarme more and more más y más to the Spirit of al God Espíritu de Dios so that the Spirit of para God que el Espíritu de would Dios produce the fruit of the Spirit produzca el fruto del Espíritu so that I may live para que yo pueda and vivir look like y Jesus. verme como Cristo. Church, Iglesia, I'm calling you right now yo le estoy llamando ahora mismo to stop sinning. a parar de pecar. I'm trying. Estoy tratando And let me tell you, y le estoy diciendo, déjame decirte, for a few weeks, por algunas semanas, the more I've meditated on this mientras más yo meditaba en and the esto more I'm seeking the y Lord, mientras más yo busco al Señor, I started to see God yo comencé a ver a Dios more and more más y make más this a reality. hacer esto una realidad. And I started to come to prayer Y comencé a entrar en less oración and less. menos y menos. I started to come to prayer more and more Comencé a entrar en oración más y and más. started to confess Y sin comencé a confesar less pecado and less. menos y menos. Less and less. Menos y menos. There were times I would come to prayer Habían tiempos donde entraba en oración and I didn't have any sin to confess y yo no tenía pecado que confesar for that day. para ese día. For that day. Para ese día. This week, Esta semana I've sinned. yo pequé. I've sinned. Yo pequé. And it's because I've had less time in prayer. Y es porque tuve menos tiempo en oración. So what does that tell me? Entonces, ¿qué eso me dice? Watch and pray Vela y ora so that you don't fall into para que temptation. no caiga en tentación. All right, I need to get back in more prayer again. Bueno, tengo que entrar más I en need to spend oración. more time with God Necesito again. pasar más tiempo en Because I oración want con to Dios. get back to where I was. Porque quiero regresar a donde yo estaba. It felt good Se sintió to bien come el venir and not know what to confess. y saber el que Like, I had no to saber think qué about it. confesar. Like, Solamente pensé. we've been taught
hemos sido that enseñados every de day que todos los días we will sin, vamos a either in pecar our thoughts o nuestro or pensar in our heart o nuestro corazón or in our words o palabras or in something we do. o en algo que hagamos. That doctrine Esa doctrina is not of the Bible. no es de la Biblia. It's not of the Bible. No es de la Biblia. Jesus said Jesús dijo to the adulterous woman, a la mujer adúltera, go and sin no more. ve y no peques más. Church, Iglesia, he set us free. Él nos hizo libres. Jesus paid the price Jesús pagó el precio on the cross en la cruz to set us free para hacernos libres from sin. del pecado. Let us live for Christ. Vamos a vivir para Let Cristo. us live for Jesus. Vamos a vivir para Jesús. Give up yourself. Entrégate a ti mismo. Let that old man die. Deja que ese viejo hombre muera. Man, bury him. Entiérralo. And every time he brings his head up, Y cada vez que saque su cabeza, put him down. bájala, Kill it. mátalo. Surrender your will. Rinde tu Stop voluntad. living in sin. Deja de vivir en Stop pecado. practicing sin. Deja de practicar el Get pecado. filled with the Holy Sé Spirit. lleno del Espíritu Santo. Church, Iglesia, I'm calling us le today. estoy llamando hoy. Start asking the Lord, Comienza a pedirle al God, Señor, fill me with the Dios, Spirit. lléname del I Espíritu. need you to fill me Yo with your necesito que me Spirit. llene de tu I have Espíritu. another message Yo tengo otro that is mensaje inside of me now. que está dentro de mí. I'm not going to preach it today. No lo voy a predicar hoy. But it's to talk about being filled with the Pero Spirit es hablar acerca de ser lleno del and the Espíritu fire that He begins to y el bring. fuego que Él comienza a arder en tu Church, corazón. we need to ask for the Necesitamos Spirit pedir to por el fill us Espíritu que again. nos llene otra vez. Fill us. Que nos llene. Fill us. Que nos God, llene. fill me. Dios, I lléname. was this morning, Yo estaba esta mañana, after yesterday, después de ayer, where I let my flesh rise. donde yo dejé que mi carne subiera. I said, oh God, forgive Yo le me dije, Dios, perdóname. for all my sins. por todos mis And I pecados. named them one by one. Y yo lo nombré uno And I por uno. started to tell Yo God, comencé a decirle a God, Dios, fill me Dios, lléname with the Holy con el Spirit. Espíritu Santo. Fill me with your fire. Lléname con tu fuego. Fire. Give me something warfare. Not beautiful like you're doing. That's beautiful. Give me warfare. I started asking God, fill me with your Yo comencé a fire. decirle a Dios, Dios, dame algo de tu Give me fuego. your fire. Dame tu fuego. Fire Fuego is an element es un that elemento consumes que consume whatever is there. lo que sea que está ahí. It burns it. Lo quema. And whatever shouldn't be Y there lo que sea que no debe de estar will be ahí consumed va a ser consumido and turned to ashes. y va a ser hecho en ceniza. But whatever is precious Pero lo que sea que es will precioso be purged. va a ser purificado And it's going to become better, y va a ser mejor, more beautiful. más hermoso. God, give me Dios, fire. dame fuego. Fill me with the Holy Lléname Spirit con el Espíritu and Santo with fire y con fuego. and burn this Y flesh. quema esta carne. Burn this Y self. quema este yo. Burn all that is not in Quema you. todo lo que no es de ti. And let the Y Spirit deja que el Espíritu bring out of me saque de mí that which is of Jesus. todo lo que es de Cristo. I want to live for Yo you. quiero vivir para I want to Él. live for Yo you. quiero vivir I para want ti. your fire Yo quiero tu fuego to burn in my heart. que queme en mi I want to corazón. live for Yo quiero Jesus. vivir para I want to Cristo. live for Yo quiero Jesus. vivir para I want to be Jesús. filled Yo with your quiero ser Spirit. lleno con su God, Espíritu. fill me with Dios, your lléname Spirit. con tu I Espíritu. want to die. Yo quiero morir. I want to give my will. Yo quiero entregar mi I want voluntad. to give my will. Yo quiero entregar mi voluntad. Is that the desire of your heart? ¿Será ese el deseo de tu Is that the corazón? desire of your ¿Será heart? ese el deseo de tu corazón? Church, Iglesia, if you're not fasting, si tú no estás ayunando, I'm asking you, yo te estoy pidiendo a ti. because I love every one of you so Porque much. yo lo amo a cada uno de ustedes I love tanto. everyone so much. Yo amo a cada uno tanto. But I'm telling you, I want God more. Pero te estoy diciendo, yo quiero a I Dios love más. God more. Yo amo a Dios I más. love Him more than you. Yo lo amo más que I a love ti. Him more than my wife. Yo lo amo más que a mi I love esposa. Him more than myself. Yo lo amo más que a mí And if mismo. I have to turn my back Y si yo tengo que darle mi on espalda whoever I need to turn it a que sea que yo tenga to que live dársela for Jesus, para vivir para to Jesús, worship Jesus, para adorar a to Jesús, serve Jesus, para servir a Jesús, I will live for yo Jesus. voy a vivir para I will Jesús. follow Yo voy a Jesus. seguir a Jesús. And I want all of us Y yo quiero que to todos move into what nos He's doing. movamos en lo que Él está haciendo. I want us all to go. Yo quiero que todos entremos. I'm trying. Yo estoy I'm tratando. coming to God. Estoy viniendo a Dios. Church, is your flesh alive? Iglesia, ¿está viva tu carne? Is your will alive? ¿Está viva tu voluntad? Give it to Jesus. Entrégasela a Jesús. Give it to Jesus. Entrégasela a Jesús. Give it to Jesus. Entrégasela a Jesús.